ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Bienvenidos al podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Araceli Ciscar, consejera ejecutiva de Daxa Group. Pues bienvenida, Araceli, al podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial, ADN Emprendedor. Y es un placer tenerte por aquí. Recientemente yo tuve la oportunidad de sentarme junto a los alumnos para escuchar la sesión que diste. Y bueno, me apunté cosas ya pensando en esta entrevista y lo primero que me viene a la mente es una foto en blanco y negro, ¿no? Creo que era el primer molino de Daxa. Y bueno, eso entronca con la historia de tu familia, de tu padre, y me gustaría que empezáramos hablando de la historia, ¿no? De la historia de la empresa y cómo comienza todo. Bueno, la empresa comienza, el gran emprendedor de la compañía es mi padre, ¿vale? Daxa como tal nace en 1968, pero él viene de años atrás, o sea, él viene del año, mi padre es del año 29, y muy jovencito, prácticamente después de la guerra, con 15, 16 años, pues sale de su casa, de casa de mis abuelos. Ellos tenían un horno y él trabajó allí desde muy joven. Y entonces, bueno, pues consigue que le compren un burrito y que le dejen un carro. Y ahí comienza su historia. O sea, él quería salir de casa y quería hacer algo grande, ¿no? Desde muy pequeño. Luego yo le preguntaba a los amigos, ¿pero eso era verdad? Sí, él desde muy joven decía que quería hacer algo grande. Nada, empezó a comerciar con su burrito, pues allá iba, compraba saquitos de harina. Valencia tenía en la avenida del Puerto muchos molinos de trigo. Pues iba comprando saquitos de harina que repartía luego por los hornos y luego, bueno, pues patatas, cebolla, lo que hubiera. Era un hombre muy, muy trabajador, un gran luchador. Y entonces, pues, luego pues puso cerditos, luego, bueno, él no paraba de hacer cosas, ¿no? Puso una primera trituradora, ¿de acuerdo? Que él siempre decía, con 7 caballos, y entonces trituraba grano, que repartía los cerditos por los corrales de Almácera, ¿no? El pueblo donde somos y donde está la sede principal de la compañía de Daxa. Y bueno, luego pues tuvo una mesa en la lonja de mercaderes, luego empezó a importar grandes volúmenes, ya llegó a ser durante muchos años líder en importaciones por el puerto de Valencia, de trigo, cebada, soja. Y en el año 68 tuvo la oportunidad de iniciar la etapa industrial con el molino de maíz que tenemos allí. Y bueno, y ahí comienza, junto con otro socio, con Enrique, pues comienza su andadura como industrial y como empresario, digamos, de más capacidad, ¿no? Pero bueno, él desde muy joven había sido un gran emprendedor, un gran luchador, muy trabajador, una persona que no entendía la palabra no, cuando le decía si alguien decía no, y eso, bueno, pues entonces cuando vives con él y estás pues mamando eso todo el tiempo, pues al final él trabaja mucho, tú trabajas mucho, él lucha, tú luchas, ves que el no es algo que no existe mucho en la compañía. Y bueno, y ahí un poco pues vamos forjando, ¿no? Lo que es la familia empresaria, ¿no? Diría yo. Y bueno, tú me comentabas el legado, ¿no? Que nosotros... yo diría que aparte de toda esta capacidad de lucha, capacidad de trabajo, una cosa que trasciende y está impregnada en la compañía es el compromiso, el cumplir siempre con todo aquello de lo que te comprometes. Ese era un valor fundamental suyo. Y a veces hablabas con él y a mí se me decía, filla, tu ja haurà recte, ¿no? O sea, te decía, tú ya haurà recte y el premio ya arribará. Pero él siempre... Entonces, bueno, esa era la figura suya, ¿no? Pues quería hacer algo grande y actualmente estamos hablando de 11 fábricas, presencia en 45 países, 550 empleados. Bueno, es bastante grande. Has nombrado la empresa familiar y eso me parece algo muy interesante. Bueno, está el mundo de la empresa familiar, que también tiene sus propias asociaciones y demás, en paralelo al mundo de la empresa en general. ¿Qué crees ¿Qué identidad propia tiene la empresa familiar, pero en el sentido de esos valores, ¿no? Es decir, a lo mejor
he de cumplir con mis compromisos porque es que va el nombre de mi Nuestro familia, ADN. ¿no? Eso es como distinto a una empresa que no sea familiar. Hombre, yo espero que no, porque el que no cumple sus compromisos yo creo que tiene el futuro corto, ¿no? Pero sí, la verdad es que una empresa sin valores, me da igual que sea familiar que no. Yo creo que una empresa familiar, si decimos, ¿qué tenemos? Pues yo creo que una compañía familiar somos muy flexibles. Yo creo que tenemos una capacidad de decisión pues bastante rápida, ¿no? También depende, pues hay familias ya muy grandes, la cosa cambia, ¿no? En nuestro caso, que hemos sido padre, hijo e hija, pues la verdad es que hemos sido, en ese sentido, una compañía muy ágil en la toma de decisiones, muy flexibles. Y entonces eso, bueno, pues nos ha ayudado a crecer y nos ha ayudado a ir hacia adelante, ¿no? Y otra cosa muy importante para nosotros ha sido la confianza permanente que hemos tenido entre nosotros, ¿no? Y eso también nos ha dado mucha fuerza, ¿vale? El saber tú trabajar y sabes que siempre estás contando, en mi caso, en el caso de mi hermano, en el caso de mi padre, ¿no? Siempre estás contando con ese refuerzo, con ese apoyo, pues eso te da mucha fuerza, ¿no? Vale, la historia entonces continúa y yo siempre pienso en vuestras empresas, que tengo aquí la oportunidad de ver a muchos empresarios con grandes empresas como la vuestra. ¿En qué momentos, no, hay como hitos que hasta tú viviéndolo desde dentro debes decir, estamos cambiando de nivel, ¿no? Te escuché hablar de que los de Nestlé fueron a vuestra fábrica de la que tan orgullosos estabais y de repente dijeron mal. Sí. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y que como que gracias a esta multinacional os cambió, ¿no? la forma, la visión. Pues fue una empresa, dentro de otras, pero fue una empresa muy tractora. Ellos vinieron, nosotros estábamos muy orgullosos era el molino de maíz de Almácera y estábamos tremendamente orgullosos de cómo lo teníamos, de la instalación, de las capacidades. Y entonces ellos tenían mucho interés en comprar producto, vinieron a auditarnos para ver que cumplíamos con todas sus expectativas y bueno, pues no cumplíamos con prácticamente ninguna de sus requerimientos. Esto era mediados de los 90. ¿En qué tipo de detalles estamos hablando? Pues detalles estructurales, esquinas, cristales, mamparas, la maquinaria por dentro, cómo estaba estructurada, en todo, o sea, en prácticas, pues como teníamos los materiales de limpieza ordenados, yo qué sé, todo, no, todo lo que hoy es como religión, ¿no? Toda la parte de seguridad alimentaria, y que entonces no es que no fuera importante, que lo era, pero los requisitos eran otros, era diferente, no había toda esa exigencia, pero ellos la tenían, o sea, estas grandes compañías la tenían, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final son empresas que ejercen de tractoras contigo, porque te empiezan a decir, oye, yo tengo interés, pero estos son mis requisitos, ¿tú los quieres cumplir? Obviamente sí. Y entonces, bueno, pues tienes un calendario, unos compromisos y tú vas adecuando todas tus instalaciones para que ellos te puedan al final certificar y estar a la altura, ¿no? De lo que te están pidiendo. Así que bueno, hemos tenido empresas como ellas o como Kellogg's, por ejemplo, que también, pero aparte en toda el área de sostenibilidad, han sido grandes tractores para nosotros, ¿no? Y hoy en día pues tenemos unos estándares tanto en seguridad alimentaria como en sostenibilidad, en toda la parte de cadena de suministro y demás, pues bastante altos, ¿no? Y es gracias a que al final tienes una categoría de cliente que te exige mucho y tú tratas obviamente y quieres estar a la altura porque eso te da diferenciación en el mercado y eso es importante. Y eso va suponiéndose un premio, es decir, vais cumpliendo esos objetivos, os vais adaptando, es una empresa tractora, como dices, y entonces podéis llegar a mercados que de otra manera no habríais llegado, ¿no? No hubiera sido posible. Un detalle es que también me llamó la atención, es que si ahora te tomas un Kellogg's en Europa es de maíz vuestro. Es que lleve maíz, seguro que el maíz que va dentro salido de una de nuestras fábricas. O sea que, bueno, no está mal. No está mal. Pues vamos a hablar un poco de vuestro sector, ¿no? Vosotros estáis en el mundo del maíz, en el mundo del arroz, es un poco lo que yo mismo como consumidor os conozco y os veo, ¿no? En las grandes superficies y demás. Pero al final sois una empresa de materia prima, ¿no? Vosotros estáis dentro de la cadena de distribución de diferentes sectores. ¿De qué exactamente? Nosotros tenemos por una parte molinería de maíz,
que es lo que estábamos hablando ahora. Luego tenemos molinería de arroz, que quizás por lo que somos en este entorno más conocidos, ¿no? Por nuestra marca de arroz Daxa. Y luego aparte tenemos una división donde nos hemos especializado en la molienda de granos ancestrales, moliendas de legumbres y demás, con una tecnología diferente, que en este caso es una tecnología de extrusión. Y bueno, y eso nos ha permitido pues diversificar un poco más todavía, pues ya teníamos diversificado, pues diversificar más el negocio en cuanto a producción, pero también en cuanto a tipología de cliente. Hacemos infinidad de panes rallados, o sea, tú vas hoy a un supermercado y ves muchas marcas o incluso marcas de distribuidor que tienen mucho producto con panes rallados, pues casi todos los que van panes rallados sin gluten los hemos fabricado, seguro que los hemos fabricado nosotros, ¿no? O muchos de ellos. Entonces, bueno, pues esa ha sido una diversificación bastante. Pasta sin gluten, snacks con alto contenido en proteínas, bueno, todas estas cosas es lo que nosotros hemos ido potenciando y desarrollando. Claro, eso es a lo que voy, que vuestro cliente final, para hacerlo más visible a alguien que no entienda bien de lo que estamos hablando de las grandes empresas de snacks, igual que hemos hablado de Kellogg's para el cereal de desayuno, las cerveceras, todas. Porque toda la cebada también la estáis aportando. No, nosotros aportamos la sémola de maíz. Sémola de maíz. Lo que pasa es que el mundo cervecero habla siempre de malta, pero malta de cebada, pero casi todas las marcas incluyen un grano crudo que le llaman, y eso suele ser o arroz o maíz. Y entonces nosotros le suministramos sémolas de maíz para la fabricación de la cerveza. Nos damos cuenta ahí de que estáis presentes en muchos sectores, en realidad. Sí. Y esto no es casualidad. Para vuestra empresa, la diversificación es importante como una estrategia de riesgos, ¿no? Totalmente. Esto ha estado también en el ADN desde el principio. Totalmente. Para nosotros ha sido una forma de gestionar el crecimiento y de gestionar el riesgo, ¿no? El hecho de crecer, de diversificar en sectores, en países, en producto, pues bueno, es una forma de tener un menor riesgo, algo que se te pueda, pues no sé, imagínate que mañana dice, pues vamos a dejar de introducir este tipo de producto, el nuestro, pues bueno, siempre tienes otros sectores, otros productos, otros países, entonces bueno, siempre ha sido la tendencia de Daxa de muchos años, más de 30 años ha sido esta, ¿no? Diversificarse. Y tanto hacéis eso que, claro, una cosa que sí que era una horizontal de todo, era el hidrato de carbono. Al final estabais muy en el hidrato de carbono. En el hidrato y decís, pues mira, tenemos que ir a otro tipo de nutrientes para no vernos comprometidos solo con un tipo de nutriente, ¿no? Y ahí también empezáis a hacer estrategias. Ahí esa fue en el año 12, empezamos a... Bueno, porque el hidrato de carbono de vez en cuando está comprometido, o sea, es algo habitual, como los azúcares. Yo me acuerdo, en los años 80 el aceite de oliva era un veneno, ¿no? Quiero decir, hay muchas modas que de repente... Entonces, bueno, pues el hidrato de carbono de vez en cuando pues es como un demonio, ¿no? Que todo en mucho es malo y de una forma razonable, pues... Bueno, total, que dijimos, oye, vamos a hacer algo diferente. Y fue cuando comenzamos con toda la molienda de legumbre y de granos ancestrales para ofrecer al mercado otra tipología de producto diferente. Fue cuando empezamos a ofrecer, yo me acuerdo cuando empezamos a ofrecer las harinas de lentejas y de alubias y tal al mercado, y les decíamos, esto es lo que viene. Nos miraban y decían, ¿cómo es posible, no? Y bueno, sí que vino mucho y ha habido, y sigue, o sea, eso sigue en el mercado como un ingrediente más, como ha sido el maíz o como ha sido el arroz, pues bueno, la harina de lentejas, la harina de legumbre en general, o de quinoas, o de tef, bueno, otro tipo de granos, pues siguen introducida en el mercado y se hacen, bueno, pues productos con diferentes nutrientes y para un público, yo diría, cada vez un poco más exigente, ¿no? En poder tener otras cosas a su alcance. Es cierto que son mejor percibidos, es algo que a lo mejor es un poco moda o tendencia, pero es cierto. Bueno, son proteínas distintas a la carne, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, antes de acabar, iremos a algo de más innovación, pero bueno, tú, Araceli, tienes algo particular, asumiste un liderazgo siendo una persona joven.
y eras una mujer en un tiempo en el que tampoco era tan común encontrar altas ejecutivas, ¿no? Mujeres. ¿Cómo fue eso y esa etapa te costó legitimar tu posición? Pues mira, Juanjo, yo si quieres que te diga la verdad, yo he asumido mi liderazgo siempre desde el punto de vista de mi trabajo. Yo he trabajado mucho, he trabajado codo con codo. Yo tenía ilusión en estar en la empresa familiar, en hacerla crecer, pues en llevar a lo más arriba posible, ¿no? Entonces, yo nunca me he parado a pensar si a mí me iban a ver de una manera diferente por ser mujer. Yo he trabajado mucho, he trabajado codo con codo con los equipos. Desde el minuto 1 yo me he sentido respetada, me he sentido apoyada. O sea, cuando yo entré, tú entras en la empresa familiar, yo tengo 24 años, venía de 7 años de banca, pues empecé muy jovencita a trabajar. Y entonces, bueno, pues en el banco ya pedí mi oportunidad, muy joven, con 18, 19 años. Pero yo en Daxa pedí, llegó un momento que mi padre compró una fábrica, yo tenía 26 o 27 años, y le pedí que me dejara dirigirla, ¿no? Y él me dejó. O sea, quiero decir que al final son oportunidades que se te presentan, que tú buscas y que tienes que tener la voluntad clarísima de llevar adelante los compromisos que adquieres con la empresa. Pero bueno, yo diría, a veces, oye, ¿cómo te has ganado? Pues yo a mí la forma mía de ganarme el respeto fue trabajando mucho y nunca hacer, la palabra no sé si es la correcta, ¿no? Pero nunca hacer ascos al trabajo, ¿no? Al esfuerzo que supone asumir un liderazgo importante, ¿no? Dentro de una compañía como Daxa, y ayudar a llevarla donde llegó, ¿no? Donde estamos llegando, ¿no? ¿Has pagado un precio personal importante? Bueno, cuando asumes esto, cuando tú quieres al final crecer, es cuestión de retos. Yo siempre, mi estilo ha sido siempre, he sido una persona siempre de retos, ¿vale? Una gestión bastante retante conmigo y con mi entorno. Y bueno, supone que tienes que renunciar, obviamente, ¿no? a la comodidad, ¿eh? No comodidades, porque las tienes, pero a la comodidad de una vida tranquila, en tu casa, voy y vengo a trabajar. Pues eso ya no existe más, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes que tienes que trabajar mucho. Internacionalizar una compañía supone pasar mucho tiempo fuera de casa, pero bueno, forma parte de tu ilusión, de tu trabajo al final, o tu vida es tu trabajo, es tu familia, y yo la he vivido así. Tengo una hija, ¿no? Y esto lo digo pues un poco por lanzar, ¿no? A mí siempre que puedo pues me gusta echar una lanza, ¿no? En favor de las mujeres y ya no de las capacidades, que están más que claras, pero sí de la voluntad de luchar, y más allá de que tengas hijos, de que no los tengas. Bueno, yo nunca he sentido que le robaba a mi hija por el hecho de viajar de esta manera. Además, he hablado con ella, o sea que ella era consciente, porque ella tiene 23 años, pero yo siempre le decía, hija, la mamá tiene que tal, nunca ha sido un reproche de su parte, nunca. Entonces, bueno, yo creo que con los hijos hay que hablar, hay que dialogar, y no creo que tengamos que renunciar ni de lejos a nuestra profesión por ser madres, o sea, no. Entonces, bueno, no siento que haya renunciado, sí, a más comodidad, bueno, pues ahora no sé. Bueno, en lo que también has llegado a otros objetivos en otros sentidos, ¿no? Claro. Pues nada, seguimos con tu empresa tan interesante. Es que tu empresa creo que es mucho más interesante de lo que parece. Bueno, sí, porque de fuera parecemos como una empresa tremendamente tradicional, que somos tradicionales. Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que está gestionada de una forma muy actual, ¿no? Bastante moderna. Si la miras y la conoces un poco por dentro, Daxa es una empresa pues con una estructura bastante reforzada. Tenemos un equipo de dirección bastante bueno, en el que, por cierto, yo no estoy. Tenemos un director general, ni mi hermano ni yo estamos dentro del comité ejecutivo. Tenemos un director general que está con nosotros ya desde hace 8 años, que lidera el comité de dirección.
Y bueno, esto nos permitió, o sea, comenzamos a reforzar la estructura, pues ahora 8 o 9 años, porque habíamos crecido mucho, ¿no? Y necesitábamos pues asentar, poner un poco de orden. Y estamos, la verdad, muy contentos con haber dado ese paso. A ti te permite, el tener una estructura sólida y reforzada, pues a ti como consejero también te permite estar más en el pensamiento estratégico, ¿no? Y en el crecimiento y hacer pues todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Eso iba a ir por ahí, ¿no? Esta empresa que es mucho más moderna de lo que parece, pues para mí sois conocidos por vuestra inversión en startups, de alimentación, cosas a veces bastante peculiares, innovadoras. Hablaba un poco de por qué decidís apostar por eso, qué os aporta como empresa, porque la impresión que me da a mí es que tampoco está tan centrado en el capital, ¿no? Tiene un componente que me da más la impresión de echar redes en el mercado, de la innovación, ver qué está sucediendo, ¿no? En la actualidad y qué se mueve. Pues nosotros hemos llegado a estar en 11 startups y te diría que han sido motivos diferentes, ¿no? La primera fue precisamente la de molienda de legumbres y todo esto, que ahí lo que pasa es que sí que entramos con mucho capital porque requería inversiones muy altas, y entonces tenemos mayoría. Es en la única que hemos tenido en principio mayoría. Y luego hemos ido invirtiendo en startups no como capital, o sea, para nosotros no hemos sido un inversor de vengo, te pongo X mil y me voy a mi casa. Nosotros hemos ido a apoyar, a ayudar a crecer y aprender, ¿vale? O sea, eso ha sido, pues no sé, si nos vamos a Simblad, por ejemplo, pues una compañía que utilizaba muchas harinas de las que nosotros fabricábamos y para nosotros pues era un modelo de aprendizaje, aunque luego no nos ha comprado, pero hemos aprendido mucho con ellos. Y entonces, pero en este caso pues una compañía que fue en el año 16, cuando entramos eran 11 trabajadores, 800.000 euros al año, y ahora pues están facturando más de 1 millón al mes y tienen casi 100 trabajadores, ¿no? O sea, pues eso es un poco el reto, eso es lo que nos gusta, ¿no? Hemos entrado así en varias, hemos entrado en una aplicación en Madrid con 8 chavales para ayudar a la agricultura ecológica, pues una aplicación también, la principal venta de producto vegano por internet. Hemos entrado en otra de creación de redes, no me sale la palabra. Comunidades. De comunidades, muy bien, de comunidades. Bueno, pues un poco de todo. Ahora, la última que entramos el año pasado fue un chaval de Valencia, ya no queríamos más, y ya vino, invertidme, ¿qué tal? Y bueno, entonces nuestro modelo, pues estamos en el consejo con ellos, les ayudamos a poner mucho orden en la gestión. Y bueno, participamos pues en el caso, por ejemplo, a través de la ampliación de capital nuestra, pues una fabriquita de quesos en Alicante con Cristina en Momus, luego en Castellón también con Rollito Vegano, pues otra fábrica de embutido también vegano. Y bueno, es una forma de ayudar también a jóvenes empresarios, ¿no? A poder consolidar sus proyectos, ¿no? Es un esfuerzo porque les ayudas en muchos campos, pero bueno, al final es una satisfacción también, ¿no? Pues te quiero preguntar por la universidad, ¿no? Al final vosotros tenéis una relación estrecha con la universidad, tú eres una mujer muy activa en la Cátedra de Cultura Empresarial, ofreciendo tu tiempo y tu conocimiento para los alumnos universitarios de la Universidad de Valencia. Entonces, ¿qué te mueve a eso, a dedicar el tiempo que no tienes a la universidad? Y en este sentido, ¿qué impresión tienes de los jóvenes, de los universitarios, del talento que llega? Mira, yo creo que todos los años que estoy aquí, dentro, ¿no? Con la universidad llevamos muchos años de colaboración. De hecho, tenemos una cátedra de emprendimiento desde hace 12 años en la universidad. Yo creo que lo más importante es poder compartir con chavales que tienen inquietudes, poder compartir la historia de tu empresa, tu historia, pues dedicarles esas 2 horas, 3 horas que les dedicamos y que puedan ellos sacar
ideas que les puedan ayudar, ¿no? Yo he seguido mucho a grandes empresarios, ¿no? A través de la prensa, ¿no? De leer, pues, a Expansión. Yo he seguido y estudiaba y siempre tenía alguna idea, ¿no? Que me ayudaba. Yo creo que cuando estábamos con chavales, les contamos lo que te decía, la historia, nuestra experiencia, pues el mayor ánimo es que ellos saquen alguna idea, ¿no? Si después de 2 horas, 3 horas, ellos se llevan 2 ideas, pues a mí la verdad es que me parecería fantástico, ¿eh? Veo gente muy inquieta, ¿eh? Yo este año, por ejemplo, el Yo Will Ser Empresari me ha parecido fabuloso, ¿eh? La verdad, chavales con una iniciativa, con ganas, Entonces, bueno, pues yo creo que se llevan un aprendizaje bonito, y que no creo que lo más importante en este momento sea que ellos mañana comiencen un proyecto, pero sí que han pasado durante 20, 25, 30 horas, no sé al final de cuánto se compone el curso, ¿no? Pero con 10, 12 empresarios que les hemos contado muchas cosas, y entonces, bueno, pues si se llevan ideas, pues yo creo que eso es fantástico. A mí me parece, la cátedra de cultura empresarial me parece un absoluto acierto desde que se montó, ¿no? Me parece un absoluto acierto, y que la colaboración entre la universidad y la empresa debe ser cada vez más estrecha, porque al final yo creo que vivimos unos de los otros, ¿no? Para mí el poder del testimonio que dais, ¿no? Y del que estás hablando, pues me ha traído el recuerdo de la primera parte de nuestra conversación, ¿no? Tú tuviste a tu padre, que fue una referencia para ti en cómo, ¿no? En cómo trabajar, en cómo esforzarse, en tener ideas claras y perseverar en ellas. Y a veces es lo que ves en los empresarios, ¿no? Te cuentan esa historia que a lo mejor pues no te había llegado en tu vida de otra manera, ¿no? Y puedes verlo y lo ves en uno, en otro, y dices, hombre, que hay un denominador común, parece ser que el que logra algo lo logra por este camino, ¿no? Pues yo, vamos, estoy encantado de haber charlado contigo, te agradezco pues de veras. Muchas gracias. Que nos hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos vamos a seguir viendo por la cátedra. Gracias por contar conmigo para compartir un poco de Daxa, ¿no? Ha sido un placer. Gracias a ti. Espero que os haya gustado esta entrevista tan interesante a Araceli Ciscar de Daxa Group. Y ahora vamos a pasar a entrevistar a nuestro siguiente empresario. Pues Vicente, bienvenido al podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Muchas gracias. Es un placer tenerte a ti. Tenemos a Vicente Ruiz, presidente y cofundador de RNB, una gran empresa de cosméticos que he tenido la oportunidad de visitar recientemente las instalaciones. Lo he hecho ya en un par de ocasiones. Me parece que es una visita... es mucho mejor que cuando de pequeño el cole me llevaba a Danone. Bueno, también. Tenéis unas instalaciones súper espectaculares y que dan muy buen rollo de la empresa que hay detrás. Así que, bueno, pues empecemos a hablar de la historia de esa empresa, ¿no? Tenéis ahí vosotros vuestra foto en la rebotica de tu socio y tú... de otros tiempos, muy jovencitos. ¿Cómo empieza toda esta historia? Jovencitos como ahora, ¿eh? ¿Cómo empieza? Pues como empiezan muchas historias, pues 2 amigos que se conocen en la universidad y estudiando farmacia, y cuando terminamos la carrera pues nos volvemos a encontrar porque hubo un momento que nos separamos en los últimos cursos, pero a la vuelta pues nos volvimos a encontrar y decidimos, pues él en su oficina de farmacia, que entonces era de su padre, y yo pues a salir a vender y a vender esos productos cosméticos que hacía desde el punto de vista de como una formulación magistral, pues empezar a venderlo a la gente que teníamos alrededor. Y así empieza. Éramos 2. Y la farmacia era una farmacia porque... Una farmacia que sigue siendo una farmacia de barrio. De barrio que tenía normal, que era de la familia de Romu, de mi socio. Su padre, ahora pues su padre desgraciadamente falleció y ahora es de él. Y empezáis ahí, y ese espíritu emprendedor, ¿de dónde sale? Porque habría muchos compañeros en farmacia que hoy no se habla mucho. Eso. No, bueno, no lo sé, yo creo que siempre hay que tener hambre, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tienes un espíritu. Ahora se habla mucho de emprendedores, entonces no sabíamos muy bien lo que hacíamos, pero nace, bueno, yo vengo, como digo muchas veces, de familia de agricultor minifundista, ¿vale? Mi padre que era de Alfafar, ¿vale? Y mi madre de Masanasa, pues, y las tierras que tenía mi abuelo, o mi padre o lo que sea, pues
Yo creo que viene de mucho tiempo atrás de ser minifundista y cultivar tu propio campo de pequeñas anegadas, ¿vale? Pues yo creo que tiene que ver ese espíritu agricultor con ese espíritu que pues en los años 90 pues entonces era de emprender. Creo que es otra forma de verlo. Pero yo creo que lo tenemos en Valencia, ¿no? El pequeño agricultor, el pequeño empresario. Pues sí. Y vosotros empezáis a andar y empezáis a hacer vuestras primeras ventas, pero hay un momento en el que hay un clic, ¿no? O sea, empiezan a pasar cosas que de repente empieza a escalar. De alguna manera hay hitos en ese camino, ¿no? Bueno, nuestros primeros pasos, primero era la gente que tenías alrededor. No había un espíritu ni lo que ahora llaman muy bien business plan o estrategia a seguir. Al principio era fabricabas y vendías, ¿vale? No sé. Sí, sí. Llega un momento, claro, soy farmacéutico, pues ¿qué haces? Pues empiezas a visitar farmacias. Algunas de compañeros de farmacia, algunas de conocidos y algunas de que ni los conoces. Y entras en una farmacia y dices, oye, estamos haciendo unas buenas fórmulas, les pusimos un pequeño diseño y empezamos a arrancar. Y así fue empezando, ¿no? Y luego, pues, todo el mundo nos conoce. En RNB, pues, en 1994, pues, pasa por delante Mercadona cuando empezaba a hablar de esa cosmética, de hacer esa forma distinta de trabajar y enganchamos. Y entonces, ese ha sido nuestro gran crecimiento, ¿no? Antes de ir al hito de Mercadona, que es apasionante en sí mismo, Mucho. vosotros... cuando hablas de empieza a visitar farmacias, ahí nace Babé. Ahí nace Babé. Le ponéis esa marca. Sí, Babé, que significa va bien. Eso me hace mucha risa porque ante los ojos de cualquiera es como súper... Bueno, ahora que está en medio mundo, es Babe, pues ¿no? entonces es Babe. Y le digo, no, a ver, empecemos a hablar valenciano. Babé, con Babé. Nace de esa... Yo creo que era como una frase motivadora entre mi socio y yo, que éramos dos, que cuando nos veíamos, pues a lo mejor decíamos, ¿cómo va? ¿Qué va? ¿Cómo va? No somos valenciano parlantes de normal, mi familia sí, mis padres sí, pero yo soy de esa generación que a lo mejor, pues entre ellos hablaban valenciano y a mí me hablaban en castellano, y yo lo hacía así. Y entonces, pues un poco medio en broma, pues nos dábamos, era como un grito de estímulo, de motivación, ¡Babé! 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 Y entonces en una conversación pues dijimos, oye, hay que poner un nombre, ¿no? Entonces que sea corto, que se recuerde. Entonces lo decidimos poner las dos con B y sin saber ni a lo mejor de ortografía o de nada, pues pusimos Babé. Hoy en día pues está en 50 países, ¿eh? Y La palabra está en Babé. 50 países. A eso voy, empieza a haber una atracción de ventas que esperáis, o sea, hay un momento que os sorprende que las farmacias que habéis visitado empiecen a Juanjo, decir... yo pienso que no... las cosas no creo que se esperen. No soy tampoco de decir, dentro de 5 años... Trabajas para dentro de 5 años. ¿Dónde estarás dentro de 5 años? Pues mira, no lo sé, ¿sabes? Pues te lo cuento dentro de 5 años, ¿ok? ¿Trabajas bien? Y yo siempre lo digo muchísimas veces, ¿no? Pues intentamos un día trabajar muy bien, lo mejor que sé, y al día siguiente lo mismo, ¿vale? Por la noche un poquitín de examen para ver dónde te has equivocado y al día siguiente otra vez. No sé. Queda un poco de fútbol, ¿eh? Día a día, partido a partido, pero a nivel de emprendedor Bueno, yo creo que somos los que hemos arrancado desde cero una empresa, es mucho día a día, ¿no? La gente está acostumbrada al lenguaje de multinacional y todo esto que me parece pues, muy bien, pero plan estratégico, no sé cuántos años y tal. Y digo, coño, yo con el de mañana me conformo, ¿vale? Completamente de acuerdo, en realidad. Pero tú eres bastante popular en la Cátedra de Cultura Empresarial por tu mítica frase de piensa en grande, que en mi época fue piensa como si tuvieras una empresa que facturara 500 millones. Bueno. Entonces, esto nos ha tocado a muchos, ¿eh? Es algo que se recuerda. No hace mucho hubo una fiesta en La Rambleta. Sí. Y esa frase se utilizó en una dinámica muy graciosa. Pues esa frase es que te hace reflexionar, porque es como yo puedo actuar con unos estándares muy elevados, o sea, como una empresa que facture 500 millones, y a veces la diferencia no está en lo que facturas para actuar o organizar tu organigrama o para estructurar las cosas.
¿Estabais ahí? ¿Pensabas ya en grande, de alguna manera? Hombre, en un principio, a ver, yo quiero diferenciar lo que significa, a lo mejor pensar en grande no significa vas a ser grande. A ver, esto ya empezamos con matices de palabras. Pensar en grande, lo que yo lo quiero lanzar y lo lanzo con ese eslogan es: haz las cosas muy bien, no seas chapucero. ¿Vale? No seas chapucero. Entonces, yo cuando estoy en la cátedra, cuando estoy gente que arranca, lo que les animo es: piensa como si fueses grande. Actúa ya como si fueses grande. Contrata a la gente dignamente. Actúa como si tú ya fueses una grandísima, entiéndeme, empresa que estás en un montón de países. Porque significa que llegarás a serlo, a lo mejor no. Pero si no actúas ya como si fueses una grande, yo creo que te quedarás pequeño. A ver, son matices, ¿vale, Juanjo? Pero cuando yo digo piensa en grande es: trabaja bien, trabaja de una forma excelente. Es decir, nadie se imagina, por poner una gran industria que tenemos aquí, empresa, una Ford, que trabaje chapuceramente. Es decir, si Ford hoy sigue haciendo coches aquí en Almusafes, es porque trabaja de una forma excelente. Pues todos los emprendedores que se inicien hoy en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Por favor, hacer como si fueseis la Ford, ¿vale? No chapucéis. Eso es cuando yo animo a mucha gente y dice: oye, ahí va. Y entonces no, a veces lo digo en serio, ¿eh? No vaya recogiendo los tickets de la cena de los amigos para luego, mira, ¿eso la Ford lo haría? No, pues tú tampoco. ¿Vale? Me parece un gran consejo, en verdad. Bueno, es una opinión. Hay otra empresa valenciana que hace las cosas muy bien, que es Mercadona. Hombre. Y Mercadona en el 94 se cruza en vuestro camino, y en esa etapa Mercadona era, creo que 200 tiendas, más o menos, puede ser. Exactamente no lo sé, pero sí. Bueno, por lo menos no era lo que soy. Exactamente. Y se fija en vosotros para implementar la cosmética, que en aquel momento no era lo que es ahora la cosmética de Mercadona. No, vamos a ver, cuando empezamos a hablar con Mercadona en 1994, lo que sí que tenían el espíritu que tenían hoy. Es decir, lo que sí que entendían es que ese modelo de interproveedor, que entonces estaba iniciándose, lo que sí que entendían es: si yo quiero tener buen producto, tengo que ir a especialistas que sepan fabricar de ese producto. ¿Qué vieron en nosotros? Pues a lo mejor vieron dos farmacéuticos con unas ganas de hacer grandes fórmulas, ¿vale? Medianamente, o sea, el marketing para nosotros era una cosa como muy secundaria. Lo importante era hacer un gran producto para el consumidor. Yo tengo la suerte de que Romu, mi socio, hoy en día sigue yendo a su farmacia y tiene mucho contacto con lo que pasa detrás del mostrador, en el mostrador, con las personas que le entran, y tiene como una línea directa, como le llamamos en la jerga, en lo que los jefes demandan, ¿no? Y eso es una información como muy directa, ¿vale? A ver, existen otras informaciones que son bancos de datos, ¿vale? O ahora la inteligencia artificial, me parece fenomenal. Pero yo siempre a todo el mundo aconsejo que no pierda el contacto directo de las personas. De mirarse a la cara y decir: a ver, ve tú qué quieres, ¿vale? Es decir, esto es como algunos de los restaurantes que dicen: no, la carta, ¿vale?, la compone una consultora fenomenal y maravillosa, y estos son los platos que consume el 98% y tal, una serie de datos. Sí, pero yo les animo: no pierdas el contacto con el que estás, tú atiende tú y de repente escucharás. Creo que escuchar directamente al consumidor es fundamental. Y eso ahí Mercadona ya lo tenía, en ese espíritu, y yo creo que ahí tuvimos ahí una conexión que, pues eso, 31 años después continúa. Y para vosotros ese momento tiene que ser un reto vertiginoso, ¿no? Bueno, también te digo que vertiginoso, también como lo vemos hoy con unas números redondos, 1.675 tiendas, España, Portugal, unas capacidades de producción. Por aquel entonces nosotros empezamos con 3 productos. Y que la perfumería de Mercadona no es la que tiene hoy. Pues nosotros llegamos, había un mueble ahí con una llavecita, ¿vale? Y entonces había ese espíritu, pero entonces arrancaba.
Entonces, claro, cuando lo ves hoy, muchas veces nos pasa que nosotros analizamos las cosas de a lo mejor hace 30 años con la visión que tenemos hoy de las cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, a lo mejor como digo yo, ¿no? Que hay que tener esa parte de inconsciencia, ¿no? Y entonces dices, joder, ¿no? Que cuando digo, los emprendedores somos esas personas que se tiran a la piscina desde un trampolín, no sabemos si hay agua, ¿no? Entonces, Y vosotros en ese momento, ese 1974, en este reto que se os plantea con Mercadona, os convertís en esta mítica palabra interproveedor de Mercadona. Bueno, no en aquel entonces, porque desde luego no teníamos una capacidad como para, ¿vale?, demostrar nada, pero sí que lo teníamos en el espíritu y llegó. Y llegó, ¿vale? Y al cabo de los años, yo creo que tanto por ellos como por nosotros, pues hubo esto, ¿no? Y fue ese feeling, y como muchas veces decimos, hubo los medios mentales que son fundamentales para entender ese modelo, que como decimos muchas veces, el que tiene un modelo tiene un tesoro, y entenderlo es fundamental, y poner los medios físicos. Es decir, lo que llamamos de si tú mentalmente estás preparado, pero físicamente también, ¿vale? Es lo que, no sé, dicen en una maratón, ¿no? Dices, tienes que tener una mentalidad para llegar de los primeros a la maratón, pero tienes que tener también el cuerpo, no solo la mentalidad. El otro día estuvimos, como decía al principio, en tu empresa, visitándola junto a profesores de la Universidad de Valencia. Sí, encantadores. Y me llamaba la atención a mí, como público de ellos, cómo les fascinaba esto de el interproveedor, esa figura, ¿no? Tú acabas de decir que quien tiene un modelo tiene un tesoro. Es un modelo muy, muy interesante y fascinante porque todos querían preguntarte sobre eso. ¿Qué te parece no sé, el hecho de cómo les fascinaba a ellos? Quiero decir, ¿qué crees que tiene para que la gente le llame tanto la atención? Hombre, vamos a ver qué es único. Si tú, la primera palabra que a mí me sale es que es único. Continuando esa palabra único, es que ha demostrado a lo largo de los años que es de éxito. Porque hay modelos únicos que no son de éxito. Pero este es único y de éxito. Entonces, eso que se ha salido de los estándares de los estudios, que pasa con muchas cosas, que aparecen y se sale de los estándares y dice, oiga, si esto me lo habían contado y resulta que es al revés. Y encima funciona. Entonces, y es único en el mundo. Entonces, cualquier profesor de universidad, cualquier empresa en el mundo, le llama la atención ese modelo, ¿vale? Donde es único y donde es de éxito. Donde hay unas características entre medio que, primero, tienes que ser fiel al modelo, porque a veces el modelo también pues te indica, ¿vale? Que dices, uy, ¿vale? Y tiene sus dudas, y tiene sus bordadas, y entonces dices, oye, ¿será tema del modelo? ¿Será tema mío? Entonces, lo que tienes que ser es muy fiel a eso. Y se ha demostrado que siendo único, siendo fiel, al final ha obtenido, bueno, al final, y lleva muchos años de éxito. Yo el otro día precisamente me llamaba la atención, bueno, tú estamos hablando de que tenéis una empresa con 1.300 trabajadores en este momento. Los metros cuadrados de lo que visitamos, no lo recuerdo, pero eran como 45.000, una barbaridad así. Sí, un poquito así. Y bueno, para el que no tenga la oportunidad o la suerte que tuvimos nosotros, o sea, es una fábrica, es una industria espectacular, con una tecnología muy espectacular de ver. Entonces, claro, tú no puedes construir eso si no tienes las garantías de que vas a poder seguir trabajando con el que te lleva tu producto al mercado con ciertas garantías, porque el nivel de inversiones es elevadísimo, con lo cual es un modelo de éxito que le permite al interproveedor crecer y apostar, ¿no? Juanjo, que se basa fundamentalmente en la confianza. Es decir, no lo sé, no lo hemos visto así en riesgo. Yo creo que intentamos trabajar muy bien todos los días, y el que se deja la piel todos los días por hacerlo muy bien, pues yo creo que confía en que al día siguiente seguirá teniendo ese trabajo, ¿no? Entonces, no hay tanto análisis, o por lo menos a lo mejor sigo yo con mi inconsciencia de... No hemos hecho tal análisis, sino para trabajar bien necesitamos esos medios. O sea, imagínate que dices, oye, hay que hacerlo. Yo tengo que entregar esto y tengo que comprar una línea nueva de envasado, ¿no? Y dices, joder, o un nuevo reactor. Y dices, joder, es que el nuevo reactor vale 1 millón de euros. Ya, pero es que si no, no puedo entregar bien. Si no, no llego a la calidad que tengo que llegar. Pues entonces, pues tengo que comprarlo. No lo sé. Son como las herramientas que tú necesitas, ¿vale?
para obtener los productos de calidad que tú quieres servir. Entonces, no sé. No, es no justo tengo lo que... esa... tienes una confianza y tiras para adelante. Y tienes que trabajar muy bien y confiar en que tu equipo trabaje muy bien, como cuando fichamos a alguien. Dices, joder, ¿y esta persona que has fichado será válida? ¿Será, bueno? Pues no lo sé, pero arranca. Y al día siguiente lo has fichado y no lo sabes, hasta que se pone a trabajar. Bueno, pues con este modelo de éxito comienza una colaboración muy fructífera donde, bueno, ya como usuarios vemos, ¿no?, que los Mercadonas se llenan de un producto de calidad cosmético que, vamos, que todos somos usuarios. Bueno, de una parte, ¿eh? También hay otros proveedores, interproveedores magníficos dentro de la perfumería que entre todos y en una labor en equipo que hemos trabajado, ¿vale? Porque el modelo ayuda a trabajar en equipo junto con los profesionales de Mercadona, pues llegas a poner en el consumidor ese tipo de productos de ese nivel de calidad. Y ahí empieza un crecimiento Sí, bastante exponencial, bueno, de la mano del crecimiento de Mercadona también. Sí. Y bueno, todo no son alegrías, ahí es donde quiero llegar, porque hay una historia tuya que contaste en un curso que me pareció muy apasionante, que es un momento de crisis reputacional para la empresa que tuvo que ser una vivencia difícil. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que los empresarios, los emprendedores, tenemos que aprender no solo a hablar de nuestros éxitos, sino también de nuestros fracasos y de nuestras equivocaciones, porque yo creo que es también apasionante enseñar a la sociedad de que esto, claro, te ven ahora, hombre, fíjate, ¿no? O éxito del modelo, lo que sea. Bueno, pues primero que muchas veces te vienen dudas y muchas veces te vienen tropiezos. Y nosotros tuvimos ese tropiezo y, ¿sabéis? Lo que aprendí es que refuerza mucho cuando todo tu equipo lo has ido preparando mentalmente a que no todo es un camino de rosas. Y entonces, yo no salvé las situaciones de crisis sin más, sino que lo salva todo el equipo, ¿no? Entonces, en esos momentos... Sí, con el tiempo, como pasan siempre las cosas, dices, joder, cuánto he aprendido. Gracias a esos momentos he salido mucho más fuerte. Y bueno, yo lo que pienso es que de verdad que hay que contar las meteduras de pata o los momentos en los que a mí a veces me dicen, joder, te veo sonriendo. Digo, bueno, porque no me has visto llorando, ¿no? Pero tienes de todo. Tenemos que aprender que el esfuerzo no es... O sea, ¿vale? Y que el que quiera ser emprendedor, el que quiera ser empresario, va a tener momentos que va a estar llorando. Entonces, yo creo que lo que tenemos que enseñar mucho es a las cientos de meteduras de pata que tenemos. En cómo has crecido, en unas inversiones, en cómo de repente el mercado te tira para atrás una serie de productos. Y eso nos ayuda. Yo creo que nos hace más fuertes. Siempre y cuando, pienso, ahora, que lo veas como algo que pueda sacar un aprendizaje. Entonces, si las crisis te ayudan a aprender, al final sales más fuerte. Si las crisis te sirven para hundirte, para decir, ¡buah! Con esto no puedo, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay que contar las meteduras de pata y hay que decir que esto no es un camino de rosas, ¿eh? No, el equipo, nada. como dices, fue fundamental en ese y seguro que en tantos otros momentos. Y hablando del equipo, bueno, pues en esa crisis en concreto fue muy interesante la historia, cómo os volcasteis en salvar la situación. Todo el mundo se encerró en la empresa a coger 180 líneas telefónicas, ¿no? O sea, un montón. Bueno, lo que tienes que identificar es lo que tienes que hacer rapidísimamente, ¿vale? Contacto con las personas y luego a lo mejor es porque yo no organicé nada, entiéndeme, sino que me di cuenta que cada uno supo ponerse en el sitio que se tenía que poner. Y entonces había gente que nos sorprendía, ¿no? Entonces decía, oye tú, que ahora hay que poner a contestarse al teléfono y ahora hay que dar la cara, ¿no? Pues ahora damos la cara. Y dices, bueno, pues si esta persona era una persona de finanzas y tal, ya entonces se ha puesto a contestar el teléfono. Bueno... Hemos tenido muchos casos de estos de que de repente a mí me ha sorprendido. Creo que es el resultado de una cultura empresarial. Eso no se puede conseguir de la noche a la mañana. No. Creo que
lo vas cultivando y vas contagiando el proyecto. Entonces la gente es lo que llamamos en las empresas el orgullo de pertenencia. Y el orgullo de pertenencia sobre todo sale cuando las cosas van regular, mal. Y entonces te das cuenta de gente que dices, ahí va, si este está empujando a mi lado, ¿no? Sí, pero no lo sé, ahora que me haces pensar, creo que eso es el resultado de una cultura empresarial dentro de un equipo a muerte, ¿no? No buscar excusas, sino buscar soluciones. En tu discurso, siempre que te escucho hablar, eres como un gran delegador en el equipo. O sea, es decir, siempre hablas, no sé, me hace gracia porque hablas como alguien viene con un problema y tú te dices, pues nada, ahora ya somos dos los que sabemos esto, ¿no? Es decir, que intentas poner a cada uno en su sitio y decir, mira, tú eres el que sabe, tú decides. Eso me parece curioso, cuanto menos, pero me habla bien de la capacidad de delegar, ¿no? Bueno, no sé, eso se lo tendrías que preguntar a mi equipo, ¿no? Porque igual de repente mi equipo dice, joder, qué bien lo dice Vicente, pero luego no lo hace, ¿eh? Pero vamos a ver, yo soy partidario de una cosa, y esto es muy conocido. Hay una cosa que es el poder y otra cosa que es la autoridad, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido un miedo de, como lo dice el presidente de la compañía, ¿no? Y pues eso es lo que tienes que hacer. Dice, joder, tío, pero ¿y sabe? ¿No? Es que a lo mejor no tiene ni idea. Pero como es el presidente y lo ha dicho, pues entonces yo lo tengo, el otro lo tiene que hacer. Y entonces a mí, en la empresa me da mucho miedo que se hagan las cosas porque Vicente lo ha dicho. Claro, yo soy partidario de que las opiniones se piden, no se dan. Oye, yo puedo opinar. Bueno, si sabes, sí. Es decir, hoy en día vivimos en una sociedad en la que todo el mundo lee, estamos en Valencia Plaza, ¿no? Todo el mundo lee un titular y de repente ya sabe de ese tema. Y yo digo, espera un momento, ¿no? Digo, tú imagínate, siempre pongo el ejemplo de, dices, hombre, vas al médico, ¿vale? Y con todo mi clarísimamente respeto a los que están ahí, pues está el médico, está la enfermera, o una o dos enfermeras, y entonces el médico llega y dice, espera un momento, vamos a debatirlo. Oye, enfermera, ¿tú qué opinas de tal no sé qué? Y tú dices, espera un momento, dígalo usted, ¿vale? Que es el que usted ha estudiado medicina, usted es el especialista. Digo, a ver si van a opinar aquí. Entonces, yo creo que partiendo de eso es fundamental para delegar. Yo creo que no lo sé todo, que no lo puedo saber todo. Y eres más grande cuando más gente que sabe más que tú decide por ti. Primero porque a veces están, como decimos, a pie de máquina. Entonces, el que está a pie de máquina sabe de la máquina, ¿vale? Y si llego yo, joder, que no tengo ni idea de máquinas, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que hay que rodearse, como decía mi abuelo, rodéate de buenos y serás uno de ellos. Y entonces, ese espíritu de saber que te rodeas de gente que sabe más que tú, al final te engrandece. Entonces hay muchas veces que me explican una cosa y le digo, vale, pues ya somos dos iguales, tío. ¿Ahora qué hacemos? Porque yo no sé más que tú. Y ahora tenemos que decidir los dos. Y tenemos la misma información los dos y sabemos los dos igual. Decide tú que yo te apoyaré, ¿vale? Y eso nos ha ayudado. Pero de todas maneras esto se lo tendrías que preguntar a mi equipo, ¿eh? Porque esto yo lo puedo decir aquí delante de un micro, pero aquí no hay nadie de empresa. No caben aquí. No, y entonces, bueno, con que te trajeses dos o tres que se pusiesen detrás de mí y dijese, no, este que va, lo está contando pero no lo hace. Bueno, no sé lo que opinará tu equipo, pero yo personalmente te he oído hablar muchas veces, ¿no? Y bueno, tú no sé si sabes, eres uno de los mentores, profesores más valorados siempre en la cátedra, tras los cursos en los que participas. Y es que verdaderamente tú tienes como más filosofía detrás de la que parece, yo diría eso. Soy farmacéutico, no soy filósofo. Pues hay más trasfondo de lo que parece. Mira, el otro día te escuché en la presentación con estos profesores universitarios y dijiste en varias ocasiones los términos humildad, soberbia, excelencia, responsabilidad, en una conversación igual de andar por casa como pueda ser esta, ¿no? Sí. Y incluso con una frase que me encantó, era la recomendación que sueles decir de no hagáis nada que no sea digno, en términos de producto, no hagáis nada que no sea digno de dárselo a una madre.
A mí veo mucho trasfondo de valores ahí detrás, ¿no? No sé, Bueno, Juanjo, ¿en qué sentido ves que esto está en tu empresa y te ha ayudado en tu vida, ¿no? En ese camino de crear. joder, tú. Esto ya ¿Te son parece? preguntas de ¿A qué te nivel, ¿eh? pensabas que venías aquí? No, esto ya son preguntas de nivel. No, vamos a ver. Yo lo que pienso es que la sociedad, las empresas, la universidad, la sociedad en general, la hacemos las personas. La sociedad es el reflejo de lo que llevamos las personas dentro. Hablamos y se nos llena la boca mucho de los valores, ¿vale? De todo esto. Es que esta es una sociedad de falta de valores. Bueno, pues a lo mejor somos las personas, ¿no? Claro, si descubrimos que tenemos una falta de esas virtudes o de esos valores, me da igual como le quieras llamar, pues primero lo que habrá que hacer es hablar de ellos y ponerse a por ellos. Si en la empresa, desde el punto de vista empresarial, hablamos mucho de teorías empresariales, que me parecen muy bien hablar de ellas, pero no lo mezclamos con hablar de las virtudes humanas de las personas, creo que nos falta algo del discurso. Porque si algo tenemos los empresarios, creo es que tenemos... A ver, estoy hablando en primera persona y me sabe fatal, pero si algo lo que tenemos es esos esfuerzos, ¿vale? Todos esos valores que hoy se habla, es decir, de lo que más ejemplo creo que damos, ¿vale? El 99,9% de todos los empresarios, y no me pongo el primero, es de esos valores. Pero no solo es suficiente dando el ejemplo, sino que también tenemos que hablar de ellos. Entonces, yo lo asocio a la parte del éxito. Claro, cuando tú a las personas las tratas dignamente como personas, ¿vale? Al producto le tratas diciendo, oye, yo voy a hacer un producto que es como yo si se lo diese a mi madre. Pues ya estás hablando de las ISO 9000, de las 14000, de la calidad, o sea, léete todos los manuales que tú quieras, pero el 100% de la empresa, de las personas desde las que están en producción a las que están dirigiendo producto y tal, dices, oye, tú estás haciendo este trabajo, tú esto si se lo darías a tu madre, ¿qué te parece? Ojalá, esto me parece una chapuza, pues cámbialo. Esto me parece maravilloso, pues ve por ese camino. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad que si hablásemos más de esas partes positivas que nos crean el esfuerzo, pues no lo sé. Lo introduzco. No, a mí me encanta escucharte y creo que hablas con mucha claridad de cosas que a veces pues no se habla con tanta claridad. Una de ellas es generar riqueza. Generar riqueza, que también, igual que a veces el empresario parece que tenga, no sé, un halo, ¿no?, negativo en la sociedad, cosa incomprensible en realidad. El empresario es el que genera riqueza. Tú usas ese término sin ningún complejo y no sé, es que claro, parece que es tan evidente, no sé por qué tengo no que lo tener es. complejos de eso. Vamos a ver, la primera riqueza que genera un empresario es trabajo, que para mí es el mayor beneficio social. Evidentemente. El mayor beneficio social que podemos aportar a la sociedad. Es decir, es que la gente trabaje. ¿Vale? Yo esto cuando nací estaba inventado. Pero, ¿vale? Ganarse tu salario, ser propio de tu esfuerzo, ¿vale? De tu trabajo, de tu intelecto, eso yo creo que llena tanto a una persona que bueno, ¿vale? Luego la mayor riqueza que generamos es trabajo, la primera. La segunda riqueza, que puede ser la económica, es pagando impuestos, que existe luego una administración encargada de aplicar ese dinero en el reparto y en los lugares donde más se necesite, sean infraestructuras, sean dependencias, sean hospitales, sean en educación. Yo no sé hacerlo eso. Yo sé generar riqueza dando trabajo, haciendo productos cosméticos, ¿vale? Y pagando nuestros impuestos para que esa riqueza sea el reparto. El primer reparto es en la gente que tienes alrededor, es decir, pues que tengan un salario digno, que tengan unas condiciones dignas, que tengan unos beneficios sociales dignos, tratar a la gente con educación, pues eso creo que es riqueza, ¿vale? Porque es riqueza mental, porque es riqueza económica, es decir, la riqueza no es solo, cuando parece que los empresarios hablan de riqueza, parece que hablan solo
no los empresarios, la gente que interpreta eso, el valor de empresario, y parece que habla mucho de lo que es el balance de la empresa. ¿Y qué va? El balance es un resultado de, ¿no?, de los que han estudiado empresariales o business o cosas de estas, que lo tienen que plasmar en un papel y en números, ¿vale? Yendo más a esa riqueza, yo lo primero, la mayor riqueza es el trabajo que das. Y luego la riqueza económica es la que entregas en impuestos, bueno, la riqueza que entregas en salarios, que es el dar el trabajo, la riqueza que entregas en los impuestos y la riqueza que puedas generar en acciones sociales en las que tengas alrededor. Entonces, es que sin eso no funcionamos, ¿sabes? Si aquí no se genera riqueza, pero aquí en el mundo, no digo en España, no digo en Valencia, si en el mundo no genera riqueza, vas para atrás. Pues hablando de generar trabajo, vosotros tenéis un plan de ampliación de RNB que es bastante ambicioso. Me sorprendió, debo reconocerte. O sea, las cifras de lo que se espera hacer es que es casi es duplicar la empresa, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros ahora que sí, que estamos, y se comunicó y salió en prensa, estamos en un plan de... yo creo que ha llegado un momento que tienes que subir escalones, ¿no? Entonces, nosotros el ritmo que llevábamos, creo que tenemos que dar ese salto en esas inversiones. Pasa normalmente, das un salto para, no poquito a poco, la inversión del día a día de todos los años, la normal, sino que llega un momento que, ¡boom!, subes un escalón y entonces, pues sí, como se anunció, pues será una inversión de más de 100 millones de euros para ampliar pues unos 30 o 40 mil metros cuadrados nuestras instalaciones, empezando por un almacén, empezando por otras líneas de producción, sobre todo en fragancias, para dividirlas de las de emulsiones y para obtener una capacidad de responder al mercado con mayor capacidad, ¿no? Y entonces, sí, pues no sé, es lo que toca, ¿no? En mi empresa me pagan para hacer eso, ¿no? Entonces, si yo estoy exigiendo que el 100% de los trabajadores de RNB pues lo den todo para hacer una empresa mejor y más grande, pues yo creo que también ese es mi trabajo y eso es lo que me toca hacer a mí, ¿no? Pues hacerla más grande, ¿no? Y no sé, mis trabajadores me miran como diciendo, oye, va, que tienes que hacerlo esto más grande para que seguir dando más trabajo y para seguir generando más riqueza, que no te puedes parar, ¿no? Y así es como haremos una comunidad valenciana, una Valencia más grande, ¿no? O sea, imagínate que todos los empresarios se pongan ahí, ¡guau! Pues es que esto revienta. Así sea. Así sea. Pues mira, hablando de este proceso de empresa, de hacer crecer la empresa y a ver hasta dónde se llega, ¿no? He tenido la oportunidad en este mismo escenario, ¿no?, de entrevistar a algunas empresas familiares. Empresas que ya son de segunda, tercera generación. Tú eres la primera generación, pero vas a generar una empresa familiar, ¿no? Y me parece interesante porque tú tienes una visión que me ha parecido siempre curiosa sobre eso, ¿no? De profesionalización de la compañía y o sea, no sé, me ha parecido un modelo diferente al habitual, en mi desconocimiento, a lo mejor no es así, pero... Bueno, vamos a ver, yo, para empezar, para mí la empresa familiar tiene dos características a mí fundamentales, y es que tiene una visión muy a largo plazo, es decir, porque nosotros ya parece, en fin, yo tengo ahora 60 años, pero parece uno que ya está pensando, a ver, oye, ¿y mis nietos todavía no han nacido? Dices, si estás hablando de nietos, ¿no? ¿Y mis nietos cómo verán esto, no? Entonces, fíjate si es a largo plazo, que estás hablando de personas que ni siquiera han nacido, ¿vale? Y las estás comentando hoy en el año 2025. Y luego, una cosa muy importante es esa cultura de empresa que cada empresa familiar impregna, que va en los valores, en la forma de ser de cada uno de los empresarios que la fundaron. O sea, yo creo que cuando estás hablando con empresas de segunda, tercera generación, oye, ves impregnada lo que pensaban o cómo eran los abuelos, ¿vale? O cómo eran los padres. ¿Lo ves? ¿Se ve sin querer? Ahí. Dices, joder, ya no me cuentes cómo era tu padre porque ya lo veo, ¿no? ¿Vale? Joder, esto me llama la atención. ¿Vale? Entonces, eso para mí es muy importante. ¿Vale? ¿Cómo conservar esa visión a largo plazo y cómo conservar esa cultura de empresa?
Yo soy partidario en este momento de que mis hijos no tengan ni un solo cargo ejecutivo. Sí, cargo, digamos, o responsabilidad como propietarios, o en este momento en el consejo asesor que tenemos participan, ¿vale? Pero siempre con un punto de vista de ser muy profesionales. Yo creo que se hereda la empresa, no se hereda también esa capacidad para poder ejecutar. Claro, ten en cuenta que yo vengo desde que lo que hemos contado al principio, desde esa farmacia que éramos dos y entonces ponía yo las etiquetas a mano y enroscábamos y salía a vender. Eso no lo han vivido mis hijos. Entonces no tengo que dar por hecho que eso lo sepan hacer ni que lleven ese espíritu, ¿no? Entonces yo creo que formarles para que sepan mantener esa cultura a largo plazo, esa visión a largo plazo y esa esencia que llamamos nosotros personal, les tengo que formar en eso. Para mí eso es más importante. Y luego también, ¿vale? Que lo voy aprendiendo de lo que voy escuchando por ahí, ¿eh? Esto no es nada mío. ¿Vale? Esto está todo inventado. Lo que pienso es que ellos también tendrán que tomar sus decisiones. Oye, esto lo voy y tal, y después que ya no esté aquí, esto lo tenéis que cumplir a rajatabla. Digo, no, mira, pues eso ¿vale? Ahora tomáis vosotros las decisiones. Es decir, ¿cómo trasladas todo esto a la siguiente generación al mismo tiempo que le dejas la libertad a que tomen sus propias decisiones? Pregunta en el aire. Ni idea. Pero yo creo que tienen que tener su cierta libertad y pues, como muchas veces digo, pues que mi hijo Antonio el pequeño pues una vez me dijo, papá, ¿y cuando tú te mueras y vayas al cielo, tampoco podré trabajar en RNB? Digo, hombre, yo te aconsejo que no, pero te lo aconsejo desde lo que yo sé hoy. Pero en ese momento vosotros tendréis que tomar esas decisiones. Yo creo que esa parte de libertad a la siguiente generación, siempre y cuando sepan lo que la empresa familiar pretende, que para mí son esos dos objetivos fundamentales. Pues Vicente, hablando de empresa valenciana, una gran empresa valenciana que no solo está aquí, que tiene una gran proyección internacional. Vosotros, que quizá esto es lo que menos se sepa, vosotros fabricáis para todo el mundo en proyectos interesantísimos, vendéis en un montón de países. Esa parte que quizá es desconocida para la gente que conoce a RNB como... Vamos a ver. El crecimiento de la empresa, nosotros propiamente dicho no vendemos ni tenemos una marca, sino que es verdad que desde hace unos años fabricamos a otras personas, a otros clientes que están en otros países. Entonces, vale, no es tan conocido porque no están aquí, pero y luego pues nos volcamos en oportunidades o en clientes que puedan entender un poco nuestra forma de trabajar. O sea, nuestro objetivo no es fabricar por fabricar, nuestro objetivo no es que nos rompan nuestros estándares de calidad o que diga, pues, o que peleen por el céntimo. O sea, vamos muchas veces a proyectos que nos tensionen en innovación, ¿vale? Que nos tensionen al equipo en buscar nuevos proveedores. Es decir, esa tensión, ¿vale? Nos gusta. En que a veces son proyectos pequeños, pero que te ponen un reto que dices, jope, tú, ¿no? Esto me ha obligado a buscar o a encontrar otros proveedores de otra forma, ¿no? O estos son envases de aluminio que nosotros no hemos tocado. O estos son fórmulas sólidas, ¿vale? Que en formulación nos obliga a tener una tensión. Yo creo que tenemos determinados proyectos que nos tensionan a estar en la punta de la lanza. Y eso nos gusta. Mantienen en la brecha tecnológica y de la innovación. Bueno, es que yo creo que eso no lo podemos perder nunca. Las ganas de innovar, las ganas de ver otras cosas que nos enriquecen. Aquí es que no se puede poner un PowerPoint, ¿no? Pero tenéis proyectos de un diseño espectacular para grandes marcas. O sea, me parece interesante porque creo que eso es desconocido. Pero pero Juanjo, yo no solo en diseño, sino buscamos, por ejemplo, en formulación. Nos interesa mucho que los equipos de formulación recorran el mundo y sepan lo que se lanza por el mundo, y no sé, desde Corea, Estados Unidos, o desde Sudáfrica, Australia, o donde quieras,
aprendamos de lo que en el mundo de la cosmética se está lanzando. Muy interesante, Vicente. Pues vamos a ir acabando, pero te voy a hacer una pregunta pues muy, muy de nuestro mundo, ¿no? La universidad. Primero te preguntaría cómo ves un poco a la juventud actual, el talento que tú requieres, ¿no? Para que tu empresa siga creciendo. Bueno, yo creo que pienso que con los años, como vamos avanzando, pues clarísimamente, pues, ¿no? Yo, pues, cuando yo termine farmacia, o los que ahora se han terminado farmacia, pueden tener, primero, más conocimientos clarísimamente que yo, más oportunidades de obtener información mucho más grandes que yo. O sea, cuando yo terminé, a lo mejor ahora no nos damos cuenta, pero no existía Internet. Internet, ya no digo ChatGPT, Internet. Puedo decir una anécdota que conozco de ti. Cuenta. Las etiquetas a máquina de escribir, Claro. que las hacías en la mili, ¿no? Claro, entonces dices, joder, pues si yo hacía etiquetas con una máquina de escribir Olivetti de estas, pues claro, la gente me mira con una cara como diciendo, jope, y llegabas en coche a trabajar o llegabas con un carro y un caballo, ¿no? Jope. ¿Vale? Pero yo pienso que la universidad, vamos a ver, pues si la juventud, pues primero, tiene una capacidad intelectual mayor. A veces puede estar despistada, pero lo miro desde ahora que tengo 60 años, pues no me quiero imaginar yo con 25, por decir una cifra. Pues igual estaría igual despistado que están ellos. Lo que pasa es que lo analizamos desde otro punto de vista. Yo no soy quien para ponerle una nota a la juventud de ahora. Lo que sí que creo es que como personas, en el momento que les cuentas de un proyecto y se involucran, se dejan la piel. Y eso es lo que tenemos que provocar. Yo creo que no estamos aquí para juzgarles, sino para ayudarles a que se desarrollen como personas y como profesionales. Y entonces, cuanto mejores personas seamos todos y mejores profesionales seamos todos, pues mejor juventud y mejor seniors tendremos y mejor tal, ¿no? No creo que tengamos que caer en los tópicos estos de es que hay que ver cómo está la juventud de hoy. Pues eso igual lo diría mi abuelo cuando me vio, ¿no? Mi abuelo me dijo, oye, va, levanta, tira, ¿sabes? No estoy aquí para... Yo creo que no debemos de juzgar. Tú le dedicas bastante tiempo a la cátedra de cultura empresarial, a la Universidad de Valencia y bueno, eso siempre me llama la atención de nuestros empresarios porque no os sobra el tiempo y al final venís ahí y con la misma honestidad que hablas hoy aquí, les hablas en persona a estos jóvenes, cuentas los números de tu empresa, los detalles, cosas que es que yo a veces digo, es que esto, si hubiera aquí un periodista, o sea, ¿sabes? Me llama la atención la honestidad y la claridad y la generosidad con la que transmites todos tu testimonio, tus experiencias, con el ánimo de guiarles o de ayudarles, supongo, ¿no? ¿Crees que tiene impacto? ¿Lo haces porque ves en esto una herramienta útil para los jóvenes? Clarísimamente sí. Para mí la Cátedra de Cultura Empresarial es un medio magnífico en el que yo creo que no saben lo bien que me lo paso y lo bien cuánto disfruto transmitiendo todo lo que puedo con mi pasión, con mi corazón. Yo creo que hay que hablar desde el corazón. Cuando hablas desde el corazón, entonces creo que transmites la realidad, creo que transmites la cercanía, la sencillez en la que yo intento hacerlo. Y creo que conectar, ¿vale? Conectar con el corazón con esas personas jóvenes que están perdidos, que quieren emprender, que le encantaría generar esa riqueza, ¿vale? De la que hemos hablado antes. Yo pienso que es maravilloso poder estar hablando con universitarios que quieren montar un negocio, ¿no? Y a lo mejor pues cuando yo arranqué, pues no existía esta cátedra, casi, ¿no? Porque tiene 25 años, pero y entonces estaba empezando, pero creo que es una obligación que tenemos que estar con gente que emprenda y con gente que se anime para decir, oye, te entiendo perfectamente lo que está pasando por tu cabeza, por tu corazón y lo que estás sintiendo. Ánimo, aquí está mi mano para que a veces es pues darte una charlita y decirte,
Yo muchas veces lo digo, que digo, mira, yo hoy solamente he venido a deciros si se puede, ¿vale? Y si se puede. Así que como si se puede, pues adelante. Lo que pasa es que necesitas a veces hablar con gente y tomarte una cervecita con uno que se te ponga a llorar y tú lloras con él y dices, joder, ya somos dos, ¿no? Pero ánimo. Pues casi que lo vamos a dejar en el si se puede, ¿no? Que no podemos cerrar de mejor manera. Yo creo que sí. Se puede, segurísimo que sí. Pues nada, Vicente, es siempre un placer escucharte y espero seguir haciéndolo en la cátedra, en este curso que empezará en septiembre. Y muchísimas gracias por haber venido al podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Yo feliz de hacerlo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista y os espero en la próxima edición de ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial.